Bueno, vamos a tema serio. Vamos a tema Esta serio. semana fue el Día Mundial Perdón. del ACV. El 29 de octubre fue el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. En Argentina, 120.000 personas al año padecen de esta enfermedad, siendo la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad. Por eso lo tenemos en línea, creo que ya, a el doctor Luciano Langui. Hola, Lucho. ¿Cómo andás, Hola, querido? hola. Tanto Buenas tiempo, noches. Es neurocirujano y está especializado en neurocirugía vascular. Vos nos ves a ¿Cómo le nosotras va? Buenas candidatas. noches. ¿Cómo andás, Lucho? ¿Nos ves ¿Me escuchan candidatos bien? a la CB? No nos portamos muy bien, estamos brindando hoy. Ah, qué bonito. Bueno, contanos un poco. En 120.000 personas al año padecen esta enfermedad, ¿es así? ¿Cómo es? ¿Realmente es una situación donde hay que tomar conciencia y precaución sobre algunas cuestiones o saber cómo manejarse cuando uno ve determinados síntomas? Sí, tal cual lo estás diciendo. Realmente, primero, gracias por darnos esta posibilidad de difundir para que la gente tome conciencia de lo que es esta enfermedad realmente devastadora. Lo bien que lo dijiste es tal cual, es la primera causa de invalidez y de discapacidad y la segunda causa de muerte en la Argentina. A tal punto que aproximadamente cada 4 minutos una persona en la República Argentina está sufriendo un accidente cerebrovascular. Es decir, que es una enfermedad realmente muy común, muy frecuente, y lo más importante de todo esto es que realmente lo podemos prevenir, que es justamente por lo que se festeja y se celebra el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular cada 29 de octubre, para concientizar e informar a la población de que, teniendo conocimiento de esta enfermedad tan letal y tan devastadora, uno puede prevenir y puede cambiar el curso natural de esta enfermedad. Perfecto. ¿Y cuáles serían los métodos de prevención, digamos? ¿Qué es lo que ustedes aconsejan, por lo menos para tratar de disminuir la probabilidad de tenerlo? Y en el caso de que esto se suceda, ¿cómo serían los síntomas? ¿Cómo nos damos cuenta y qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, perfecto. La forma de prevenir esta enfermedad es tener en cuenta todo lo que son los factores de riesgo para padecer esta enfermedad. Y los factores de riesgo son muy conocidos y todos los médicos hablamos con nuestros pacientes, pero no todos le dan la importancia que deberían tener. Por ejemplo, la hipertensión arterial, que es una cosa muy frecuente y muy común y que realmente no está siendo tan controlada como uno quisiera para poder prevenir justamente esta enfermedad. Ese es uno de los factores más importantes, la presión arterial alta, pero también existen otros factores de riesgo, como por ejemplo el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el tener altos los niveles de colesterol en sangre y de ácidos grasos. En fin, son todas las enfermedades o los factores de riesgo que uno puede controlar y cambiar y prevenir el curso de esta enfermedad. En cuanto a los síntomas, es fundamental entender que esta enfermedad puede manifestarse de múltiples maneras y es tal así que podemos tener un accidente cerebrovascular con un síntoma muy común que es un dolor de cabeza, que estos dolores de cabeza no son los que tenemos habitualmente, sino que son dolores de cabeza muy típicos, en el cual el paciente refiere que es el peor dolor de cabeza que sufrió, que habitualmente se acompaña de náuseas, de vómitos. También podemos tener síntomas como, por ejemplo, trastornos en el lenguaje, trastornos para poder comprender, debilidad en los brazos, en la cara o en las piernas. Podemos tener trastornos en el equilibrio y en la coordinación. Podemos tener inclusive trastornos visuales o auditivos que sean secundarios a la enfermedad cerebrovascular. Esta enfermedad cerebrovascular es muy importante entender que se divide en dos grandes patologías, que es la isquémica, que es cuando se tapa una arteria y una parte del cerebro queda sin irrigación y por ende empieza a tener trastornos de acuerdo a la ubicación de esa lesión, los determinados síntomas. Y el otro gran grupo, que es el 20% restante, es cuando se rompe una arteria, ya sea por la hipertensión arterial o por tener patologías de base como son las malformaciones arteriovenosas o los aneurismas cerebrales. Con lo cual, conociendo todos los síntomas, o por lo menos teniendo la posibilidad de entender que si hay alguno de estos síntomas
uno está sufriendo o la posibilidad de estar sufriendo una ACV, es muy importante poder acudir en forma rápida, porque esta es una enfermedad tiempo dependiente, es decir, mientras más rápido yo puedo hacer un diagnóstico, más posibilidades de tratar a ese paciente en tiempo y forma para disminuir los síntomas, ya sea una invalidez o inclusive hasta la propia vida. Decime una cosa, quiero dividir primero lo que te referiste en cuanto a la prevención. Ponele que uno haga vida sana, haga deporte, coma sano, bla, bla, bla. Igual seguís con el riesgo de la posibilidad de poder tener una ACV, digamos. Eso no evita la gente, por más que puede pasar. Eso preguntarte. Y segundo, que si por ejemplo tenés un gran dolor de cabeza, si hay un sector específico donde duele la cabeza, viste que a veces, qué sé yo, estás mal del hígado y te duele, qué sé yo, adelante o no sé qué, sí. Si hay alguna cosa más que dentro de los dolores de cabeza que vos puedas dilucidar que pueda llegar a ser un accidente cerebrovascular. Está muy bien, sí. En realidad hay cosas genéticas y cuestiones que no tienen que ver con los factores de riesgo que sí son modificables, como dijimos recién, la presión arterial, la diabetes, el tabaquismo y el alcoholismo. Hay enfermedades que son congénitas, que por más que uno se cuide, que se cuide como si fuese una copita de cristal, que no consuma alcohol, que no fume, que haga ejercicio regularmente, también uno puede sufrir un accidente cerebrovascular. Pero si a esa condición genética le agregamos los factores externos, que sí podemos controlar, esa probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular aumenta notablemente. ¿Y a qué edad puede producir? ¿Qué es lo más, digamos, lo más común estadísticamente en cuanto a las edades? Eso es una muy buena pregunta. Nosotros antes hablábamos de que el accidente cerebrovascular se daba habitualmente en adultos mayores o en adultos a partir de los 50, 60 años. Hoy en día estamos viendo cada vez más gente y más pacientes jóvenes sufrir un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque también hay un factor de riesgo, que no lo nombramos, que es el estrés. Este factor de riesgo realmente se está viendo que está generando muchísimos accidentes cerebrovasculares en gente a menor edad. Hoy en día estamos viendo pacientes de 40 años con infartos cerebrales que antes realmente era bastante infrecuente. Claro. Che, Lucho, ¿y vos notaste alguna diferencia en el crecimiento de esta estadística post-COVID o viene siguiendo más o menos lo mismo? Bueno, no tengo los números exactos, pero sí hay paper y hay mucha bibliografía que habla de los ACV post-COVID y realmente te repito que tan así es que el COVID trajo mucho estrés y que ese estrés como factor de riesgo ha hecho que se vea gente cada vez más joven sufriendo esta enfermedad. Así que sí, la respuesta correcta es que sí, después del COVID ha aumentado el número de accidentes cerebrovasculares. Che, Lucho, y si cualquiera de nosotros tiene un accidente o nosotros nos damos cuenta o sospechamos de este síntoma, ¿a dónde vamos? ¿A qué lugar específico vamos como para no errarle y estar dando vuelta por la ciudad sin decir, bueno, viste que en esos casos te agarra una desesperación? Así sea, que te esté pasando de vos estés tomando conciencia de que esto te puede estar pasando o algún familiar, algún amigo, lo que sea. ¿Para dónde arrancamos? Perfecto, mira. Mi sugerencia, mi consejo es que ante cualquier síntoma siempre es mejor sobreestimarlo y concurrir a un centro médico lo más precoz posible. Es preferible ir y consultar de más y no de menos. Ahora, los lugares acá en Santa Fe donde tenemos salas de diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad están tanto en el medio público como en el medio privado. Nosotros disponemos de salas tanto en el Hospital Cuyen como en los sanatorios privados de la ciudad, las 24 horas de los 7 días de los 365 días del año. Somos un equipo grande de médicos que trabajamos día a día en conjunto, tanto con neurólogos, con terapistas, con clínicos, con cardiólogos, nosotros los neurocirujanos y los intervencionistas, que estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de los 365 días del año. Tanto, te repito, en el hospital, en el medio público, como en la parte privada, en los diferentes sanatorios. Eso es muy importante, que en el sector público que hoy está
colapsado, aparte por la situación del crecimiento de la asistencia, por un montón de cuestiones económicas, que la gente ha tenido que mudarse o dejar de pagar organizaciones privadas y demás, y realmente el comentario es que los hospitales están con una demanda muchísimo mayor. A pesar de eso, ustedes tienen los equipos como para poder sostener este crecimiento poblacional que existe hoy como demanda dentro de los hospitales. Sí, la verdad que somos muy afortunados acá en la ciudad de Santa Fe de contar con un servicio público que pueda diagnosticar y tratar esta enfermedad. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo. Y bueno, para terminar un poquito también y redondear, es muy importante que entiendan que el accidente cerebrovascular no solamente es importante conocerlo, porque se puede llegar a diagnosticar una enfermedad que cambia el curso de su historia natural, porque tiene tratamiento. Tanto en la enfermedad cerebrovascular isquémica como la hemorrágica tienen tratamientos, y estos tratamientos pueden ser a base de medicamentos o a base de procedimientos quirúrgicos. Claro. Ah, exacto. Mira, bueno, acá alguna de las chicas te Sí, quiere hacer una ¿qué pregunta? tal, doctor Luciano? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna estadística que le suceda más a hombres o a mujeres? ¿Eso tiene alguna relación o digamos que es independiente del género? No. Hay factores de riesgo que son más inherentes a las mujeres que a los hombres, y hay patologías que son más comunes en un determinado sexo y en una determinada etnia inclusive. Por ejemplo, los aneurismas cerebrales, que son enfermedades de las paredes de la arteria, se forma un pequeño globito, y ese pequeño globito en el transcurso del tiempo puede explotar y generar una hemorragia en el cerebro. Si bien no hay una diferencia muy importante, se sabe que las mujeres están un 60% de mayor probabilidad que el hombre. Pero, por ejemplo, para la hipertensión arterial es más común en el hombre que en la mujer. En definitiva, hay enfermedades que sí son de mayor prevalencia en los diferentes sexos, pero bueno, no es el ACV en general, sino las diferentes causas del ACV. Claro. Cola, ¿cómo estás? María Sara te saluda, ¿cómo andás? Che, yo te quería preguntar si, a ver, vos en la consulta recibís pacientes, digamos, con algún síntoma que anteriormente hayan tenido algún ACV y que no hayan tenido una manifestación clínica. Sí, es muy buena la pregunta, y a tal punto de que... por eso, viste, para prevenir, justamente. Claro, cuando uno sufre un ACV, muchas veces tiene síntomas transitorios que se recuperan automáticamente y que la mayoría de las personas lo subestiman. Claro. A esas personas son las que más importancia hay que darle, porque son las que más probabilidad de sufrir otro ACV y quedar con una secuela de por vida. Claro. Es decir, yo me levanto un día a la mañana y tengo el brazo dormido. Claro. Y se recupera a los 15-20 minutos espontáneamente, sin acudir a ningún centro médico y demás. Es muy importante entender que ese paciente lo más probable es que haya sufrido un accidente cerebrovascular, y que ese paciente lo pueda repetir en el tiempo y no ser transitorio y ya generar una secuela o un déficit permanente y quedar secuelado. Por eso es muy importante la pregunta que haces, porque justamente a esos pacientes son los que más importancia hay que darle para poder prevenir que sufran otro ACV. Mañana te explota el consultorio. Sí. No, bueno, pero se durmió la mano. No, pero yo siempre cuando hablo, así que hablamos yo siempre digo, de salud siempre hay que hablar desde lo preventivo. Después hablamos lo que es enfermedad, pero siempre hay que prevenir para no tener que curar, ¿no? Porque aparte siempre la prevención es mucho más barata que la enfermedad. Bueno, eso y ante estos síntomas, ¿cuál es el tiempo, digamos, mínimo o máximo sería para acudir a una guardia? O sea, cuanto antes mejor, pero ¿cuál es el tiempo que vos decís, bueno, estoy todavía zafo, más o menos, porque me imagino que dependerá cada caso? Sí, claro. No, pero está muy buena la pregunta, porque nosotros los médicos hablamos de una ventana terapéutica, y esa ventana justamente es el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta que el paciente es diagnosticado y pueda ser tratado. Esa ventana fue variando en el transcurso de los años, pero aproximadamente son las primeras 6 horas desde 6 horas, ajá. Pensé que era una hora, ponele como un palo. No, hoy en día inclusive hay ventanas extendidas que estamos haciendo tratamiento con pacientes más allá de las 6 horas, con bastante buenos resultados, te diría. Bueno, no, tranquila. O sea, ¿se puede recuperar una persona 100% de una ACV? Sí, depende. Totalmente. Tenemos un montón de pacientes que han entrado
hemiplégicos a la sala, y una vez extraído el coagulito y destapada la arteria y reperfundida esa zona del cerebro que estaba entrando en isquemia y en infarto, se recuperan inclusive adelante de nuestros ojos. Reperfunde el cerebro y el paciente empieza a levantar el brazo, la pierna, y uno realmente no lo podía creer al principio, porque es una satisfacción enorme poder lograr eso con un ser humano. Claro. Y ese paciente al tiempito lo ves en el consultorio llevando una vida normal. Claro. Sí, porque las técnicas quirúrgicas han avanzado un montón. Sí, es impresionante cómo ha avanzado la medicina, por suerte, ¿no? Ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo, y realmente hoy en día disponemos con una tecnología que, entrando con un pinchacito en la arteria de la muñeca o de la ingle, podemos operar este tipo de pacientes, inclusive a las 12 horas de la cirugía, verlos caminando en la terapia o sentados en la terapia, pasando en la sala. Bueno, realmente sí, ha mejorado mucho para el bien de nuestra población. Bueno, nos da un poco de tranquilidad con eso, te digo. Quería aclarar una cosita que me parece fundamental. No sé cuál de las chicas me habló de lo que es la prevención, que creo que es la clave de esta charla. El Día Mundial de la ACV básicamente se hizo justamente para concientizar y para poder prevenir esta enfermedad, que hasta un 70% de los ACV que estamos viendo podrían ser prevenidos si controlaríamos los factores de riesgo como deberíamos hacerlo. Claro. Vos sabés que yo, hablando así del Día Mundial de la ACV, cuando Nacho me dijo, vamos a hablar con un médico, un neurocirujano, tengo 2 casos cercanos de dos chicas, una de 50 años con un ACV, no el hemorrágico, el otro, el isquémico, y la mamá de una amiga de mi hija con un hemorrágico y con un, digamos, estaba complicada y realmente fue mejorando, pero fue terrible porque son gente de nuestra edad. Realmente cuando te pega así, te pega cerca, es terrible. Una compañera de tenis que tuvo una ACV y empezó a jugar muy lentamente, con un montón de cuidados, de poca movilidad, y ahora está recuperada perfecto. No. Viste lo que él dice, uno cada cuánto decías. Perdón, la pregunta no te escuché. ¿Uno cada cuánto decías que tenía? Cada 4 minutos un accidente cerebrovascular ocurre en la República Argentina. Es muchísimo. Es muchísimo, y todas tenemos millones de conocidos. Y en este caso dos en 2 meses, o sea, fue terrible. Sí, terrible. Terrible. La enfermedad de la época también, supongo un poco. Realmente estamos hablando de una enfermedad de una altísima incidencia, y lo repito, la primera causa de discapacidad e invalidez y la segunda causa de muerte en la República Argentina. ¿Cuál es la primera? Las enfermedades cardiológicas. Cardíacos, infartos, claro, infartos. Bueno, pero esto no está lejos del infarto, porque si estamos hablando de presión y está como es más o menos dentro de la misma familia. Es que no deja de ser una enfermedad vascular, cardiovascular o cerebrovascular. Sí, es cardio o cerebro, primero, segundo. Tal cual. Es los lugares donde transita la sangre y donde explota y hace daño, o en el cerebro o en el corazón. Esto es así. Lucho, 1000 gracias por habernos acompañado. La verdad que muy didáctico. Muy claro. Muy claro, didáctico, así que mañana prepárate. Mañana estamos todas con síntomas. No, ¿a dónde lo encuentran? ¿A dónde te vemos, Lucho? No, le agradezco yo infinitamente el espacio, porque realmente creo que esto tiene que mostrarse, tiene que salir, tanto para nosotros los santafesinos como para el resto de la población en la República Argentina. En todas las provincias, todos nuestros colegas están haciendo todo este tipo de manifestaciones, saliendo en los medios y demás, porque realmente creemos que podemos cambiar y ganarle a esta enfermedad tan devastadora. Muy bien, pero igual te encontramos en el Cuyen, cualquier cosa. Preguntamos por en el hospital Cuyen y en varios sanatorios de la ciudad también me van a encontrar. Bueno, lo googleenlo. Sí, bueno, muchísimas gracias, Lucho. Doctor Luciano Langui. Gracias. Un beso enorme. Gracias por estar. Besos. Hasta luego.